Antes de eso, pues quiero compartirle algo que fue lo que el Señor trajo a mi vida para este tema y es nuestras experiencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias y por supuesto cuando escuchamos o leemos, incluso cuando nosotros nos atrevemos a compartir nuestros testimonios, pareciera como que si nos notáramos como que captantes de lo que Dios hace en nosotros y pareciera también como que si estuviésemos minimizando lo que Dios puede hacer en otros. Incluso yo he ido corrigiendo muchas cosas en mi vida en cuanto a esto de la predicación cuando uno habla, porque cuando uno habla nosotros debemos integrarnos en ese mensaje. Por ejemplo, si yo voy a decir en esta noche acá, bueno, yo creo que las personas no están orando, yo puedo más bien decir, creo que necesitamos orar más, porque necesitamos acercarnos más al Señor, porque definitivamente nos descuidamos en la oración, ¿verdad que sí? Es contrario que yo diga, la gente no ora, no, ustedes no están orando, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? O sea, yo soy mejor que el otro o yo soy más espiritual que el otro. Y en eso, bueno, corrigiéndome en eso, por eso es que me escucho siempre y cada vez que me escucho voy buscando corregir fallas porque somos seres humanos y los seres humanos, perdón, tenemos fallas, ¿verdad que sí? Y en esa proporción, pues también busco corregir también a algunos discípulos cuando les escucho repetir alguna frase. Por ejemplo, la frase que demos gracias al Señor que nosotros estamos vivos. Algunos no despertaron hoy. Imagínense si una de esas personas lo llaman y le dicen, mira, tu mamá falleció. ¿Qué es lo que estamos nosotros emitiéndole a la persona? Mira, nosotros tenemos la suerte de estar vivos y los que se murieron, se fregaron o sencillamente, y usamos otra frase mayor todavía, que es cierto, pero la verdad sin gracia es tremenda, daña. Cuando decimos, por ejemplo, ojalá que haya aceptado a Cristo, porque si no se perdió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido de corregir, porque estamos, diga, para corregir, porque es un discipulado. ¿Qué es lo que hace un discipulado en nuestra vida? Corregir nuestros errores, corregir nuestras fallas. Entonces, creo que en esta noche, cuando nosotros tocamos un testimonio, tocamos un tema, lo primero que tenemos que hacer es saber que no se trataba de que Dios tuviese de mí misericordia y de otros no, sino que al contrario, que Dios estaba preservando su propósito. Eso tiene un fundamento bíblico y está en Génesis capítulo 41 y 42. Anótelo allí. Pero les quiero contar, es un testimonio antes de entrar en este tema. Vean, esta tarde, sí, al mediodía, casi mediodía, yo iba compartiendo con mi esposo y mi hija algo que yo viví. No les conté la experiencia como tal, pero vino a mi mente esa situación. Cuando yo fui apuñaleada, en ese momento mi cerebro, él emitió una orden. ¿A qué? A mi cuerpo. Recordemos que nuestro cerebro tiene una función. ¿Cuál es la función de nuestro cerebro? Bueno, ayudarnos en muchísimas cosas, como por ejemplo todo lo que no es nuestra movilidad, todo lo que es la parte nuestra cognitiva, psicomotor, todo esto es lo que hace el cerebro en el cuerpo del ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está en peligro? El cerebro inmediatamente emite una orden. Y esta orden en la amígdala que está en el cerebro, no es esto que nosotros tenemos acá, sino la amígdala que está en nuestro cerebro, ella inmediatamente también dispara algunos elementos y uno de ellos es la adrenalina. Cuando una persona es atacada por arma de fuego o por un arma blanca, voy a hablarles del arma blanca porque ese fue el ataque que yo recibí, uno entra en shock. La adrenalina hace que entres en shock y hace de que lo único que uno visualiza en el momento es el arma y al atacante, más nada. No tiene oportunidad para nada. Hay gente que me pregunta, ¿la muerte por apuñalamiento es dolorosa? No, no es dolorosa, porque yo recibí 37 puñaladas y yo no sentí dolor en ningún momento. De hecho, yo lo que sentí fue pánico. Yo entré en shock y no recuerdo más nada, absolutamente nada de lo que ocurrió, cómo quedó mi niña en el momento, porque Adriana tenía en ese entonces 9 meses de nacida, estaba a punto de cumplir el año. La persona que me apuñaló se quedó en la casa y yo fui a dar al hospital. 3 días después salí del hospital y yo nunca supe realmente qué fue lo que ocurrió con mi vida. ¿Por qué? Porque el cerebro hizo eso. Porque el cerebro tiene ese mecanismo. El cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía.
¿Es bueno? Sí, es bueno para casos extremos como estos. Ahora, como cristianos no es muy bueno que nosotros evadamos la realidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde entramos nosotros, que entramos en un shock. Y entonces cuando estamos bajo presión como discípulos, sentimos la adrenalina y la adrenalina nos hace ¿qué? Escapar o entrar en pánico. Mire, yo he escuchado una gran cantidad de cristianos que no tienen compromiso alguno con el reino de Dios justamente ¿por qué? Por tener temor a lo que no conocen todavía, a lo desconocido. Entonces, esa experiencia que yo viví, que me lleva por supuesto a la investigación, no después, no en el momento, porque tú, en el momento, después que pasa todo, ¿por qué te hicieron esto? Y más cuando tú escuchas rumores que la gente dice, lo que pasó fue que él la iba a matar por esto. Y tú sabes tu verdad. La persona que sufre un ataque es la única que puede decir, esta es la verdad. El atacante muchas veces no sabe cuál es la verdad porque él tenía su motivo, pero era subjetivo, porque no es objetivo mientras le estés haciendo daño a otro. Entonces entramos cuando dicen que mis derechos se acaban, ¿cuándo? Cuando yo violento el derecho del otro. ¿Sí? ¿Me hago entender bien entonces lo que significa la adrenalina? Y hoy vamos a hablar de la adrenalina también espiritual, porque nosotros tenemos una adrenalina espiritual. Y es esa la que nos hace cuando estamos bajo presión salir adelante. Es esa la que nos hace nosotros cuando estamos bajo opresión mantenernos enfocados no en el atacante en este caso, sino enfocados en el Dios que nos soltó la palabra. ¿Cuántos aquí tienen una palabra de parte de Dios? Que no sea que te va de una casa y un carro, escúchame bien. Porque hoy no te voy a hablar de casa, ni de carro, ni de nada de eso. Te estoy hablando de la palabra que es la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿De qué? De cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Porque lo demás es añadidura. Yo no quiero hablar hoy de añadidura. Hoy quiero hablarles de lo que representa para nosotros los sueños de Dios. ¿Ok? Entonces, en este discipulado, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Lo que son los dueños de Dios, los sueños, perdón, y entiéndase bien como sueños, que no son cosas materiales lo que nosotros queremos, sino el propósito eterno de Dios. La primera pregunta es, ¿para qué Dios nos creó? ¿Con qué propósito nosotros hemos también atendido al llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo seamos la primicia de los creyentes en nuestro hogar? Porque de los que estamos acá, ¿cuántos son primicias de los creyentes en su casa? Y te estoy hablando de creyentes, no te estoy hablando de evangélicos, vean bien. Porque tenemos que identificar también esto. Creyente, un hombre o una mujer de fe, de oración, que le creyó al Señor verdaderamente. No que dice una cosa y hace otra. Pues tenemos que tener conciencia con eso. Porque en el caso mío de mis padres, ellos eran evangélicos hace muchos años, antes de que de repente yo hubiese podido recibir verdaderamente hoy o atender el llamado que el Señor tenía años haciéndome. Ellos eran evangélicos. ¿Pero qué tipo de evangélicos eran ellos? Eran evangélicos que primero en mi familia no se practicaba lo que era ni la honra ni la santidad y mucho menos el respeto dentro de los miembros de la familia. Un evangélico adúltero, una evangélica chismosa, o sea, todo este tipo de cosas. ¿Qué crees tú que puede generar en los hijos? De hecho, yo lo decía, cuando yo tenga 12 años, pues yo tenía el concepto de que a los 12 años yo podía decidir. Como de chiquita me llevaban, yo decía, cuando yo tenga 12 años yo no voy más para esa iglesia. Yo dejo de ser evangélica. Es más, yo me voy a arrepentir. Vean mis palabras. Por eso en estos días cuando Jason decía que a los 35 años él se iba a arrepentir y iba a servir a Cristo o le iba a cantar a Cristo. Yo, Naguará, qué tontos somos nosotros que creemos que podemos ponerle al Señor fecha también. En ese tiempo yo era una niña, no tenía 7 años. Por supuesto, no pensaba como adulto y obviamente ese tipo de comentarios del Señor no los va a tomar en cuenta, de un niño a un adulto. Yo decía, cuando tenga 80 años, yo pensaba así, cuando tenga 80 años me meto evangélica para salvarme. Porque era el concepto que yo tenía como que te metes evangélico y te vas para el cielo y punto, ya. Pero ¿qué hacemos antes de irnos? Porque la cuestión está, ¿qué vamos a hacer para irnos? No, ¿qué vamos a hacer antes de irnos? Bien, entonces, este propósito, que usted y yo seamos la primicia de creyentes firmes y verdaderos en nuestra familia, tenemos que identificarlo. ¿Para qué? ¿Por qué somos la primicia? O sea, ¿por qué Dios le plació que nosotros fuéramos esa primicia? Ahora, en la vida de José, el Señor nos muestra ese cumplimiento de que el propósito de Dios se cumple y no es nuestro propósito, sino el propósito de Él que se va a cumplir en nuestras vidas, hoy, mañana y
siempre. Ahora, vamos a estudiar 3 puntos interesantes. Y el primer punto es, ¿qué tan firme estamos nosotros en la palabra del Señor? Por esto es que digo que casi cuando vienen las primeras dificultades, los primeros problemas, sentimos como que no fue Dios el que nos habló. Y el segundo punto súper interesante, ¿cuál es nuestra conducta ante las acechanzas, ante la envidia, ante la crítica y ante los cuestionamientos? Porque lo primero que tenemos que entender es en quién nosotros estamos posicionados. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la semilla, el sembrador y los tipos de terreno, ¿verdad que sí? Uno es arena. Es más, hoy pasé por un sector y le dije a mi esposo, aquí la gente construye en la arena. ¿Por qué construye la gente en la arena? Porque no se sientan a planificar. Por eso es que el Señor dice, ¿quién que va a construir no primero planifica lo que va a hacer? O sea, hay que planificar el terreno. Incluso en Apoipó hicieron unas casas. ¿Quién ha ido a Apoipó de las que están acá? ¿Y han visualizado eso? Hicieron unas casas en la arena. Y digamos ¿cómo? Las paredes no. Los pilares eran de madera. Y le pusieron bloques. ¿Qué cree usted que pasó con los bloques? Se cayeron. Y después tenían unos palos aguantando la pared de bloque. Ellos vivían allí. Porque primero construyeron en la arena. Segundo, no hicieron buenas bases. Y tercero, ellos no utilizaron los elementos realmente necesarios para esta construcción. Ahora bien, cuando nosotros estamos edificados en la roca, ¿quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Qué sucede con nuestras vidas? No hay problemas. Sí hay problemas. Ahora, ¿cómo enfrentamos los problemas cuando nosotros estamos en la roca? ¿Cuál es la actitud nuestra ante el problema? ¿Ah? Seguridad, esa es la palabra, tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque estamos en la roca. Mire, cuando nosotros estamos nuevos, convertidos, lo más natural, y esto sí es natural, lo más natural es que ante la primera problemática querramos huir. Porque sentimos realmente que el problema es muy grave. Y ahí es donde se dispara esa adrenalina que le estoy hablando espiritual. Es como que aborta la misión porque no vas a conseguir el objetivo. Sencillamente es lo que te hace fantasear de pretender que Dios a ti te olvidó. O peor aún, sentir como que si lo que estás haciendo no viene entonces de parte de Dios. Mire, hay unas cosas que han afectado muchísimo nuestras vidas, inclusive para el cumplimiento del propósito de Dios, es cuando nosotros sentimos como que lo que es de Dios tiene que darnos paz. ¿Cuántos creen que lo que es de Dios tiene que darte paz siempre? No siempre te da paz. Incluso no entramos en una paz, por ejemplo, no es una paz interna, esa interna que nosotros manifestamos, de decir, ay, me siento alegre, tengo una alegría, qué bendición, me hablaron bonito, me trataron chévere, nadie me critica, nadie me cuestiona, ay, el apóstol, todo lo que yo hago a ella le fascina. Eso es fantasía, porque resulta que cuando yo soy un discípulo que estoy en la roca, esa no es la paz que Dios me dice a mí que yo voy a tener. Al contrario, el Señor más bien dice, pónganse las pilas cuando le digan que aquí hay paz, porque no hay paz, hay guerra. ¿Por qué hay una guerra? Porque nosotros tenemos dentro de nuestro ser interior dos que se oponen. ¿Quién? La carne y el espíritu. Porque nosotros tenemos la carne o no tenemos la carne. Esas obras de la carne aún persisten en nosotros. No han sido todavía destruidas por completo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy firme realmente en la roca? Cuando yo comprendo lo que significa el propósito de Dios para mi vida, que esa naturaleza caída o esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza carnal yo la sepulto por la palabra. Imagínense, y aquí les voy a dar el texto bíblico. Si José, en Génesis 41, si José cuando ve a sus hermanos que vienen a buscar alimento, José hubiese sentido como que había llegado el momento cumbre de su propósito, porque ya los vio con lo que Dios le había dicho, que se le inclinarían. Al contrario, José lo que sintió fue que compasión y recordó el sueño que había tenido y dio gracias a Dios.
E incluso cuando los hermanos le dicen, nosotros, oye hermano, perdónanos, nosotros no queríamos hacerlo. Y él le dijo, no se preocupen, que lo que ustedes quizás usaron para mi muerte era para que se cumpliera el propósito, porque para esto era que Dios me había preservado. Si se trataba del propósito. Imagínense si José no está en Egipto. Se hubiese acabado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob es el que los molesta a los hijos. Hijo, ya va, ven acá. El pueblo se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de hambre. Mire, escuché que en Egipto es el único lugar que hay comida. Suban. Pero no se lleven a Benjamín. O sea, suban los 10. ¿Por qué era necesario que subieran los 10? Porque también tenía que cumplirse, ¿qué? El propósito. Después ellos tenían que regresar y buscar al hermano. Y después que regresaran a buscar al hermano, era que el hermano le iba a decir, yo soy su hermano José. Y era que el papá iba a ir allá y después le iban a asignar una tierra a ellos. Pero des en cuenta, no era el sueño de ninguno de ellos. Que incluso ni siquiera era el sueño de José de ser gobernante de Egipto. Ni muchísimo menos de ser un revelador de sueños. No, al contrario. Él siempre estuvo dispuesto a cumplirle el sueño a Dios. ¿Cuántos acá estamos dispuestos a cumplir el sueño a Dios? Pero para eso, como les decía, hay que identificar esto. ¿Qué tan firme estamos nosotros realmente en la palabra? Porque cuando vienen las dificultades vamos a tener que enfrentarlas verdaderamente, oye, con osadía. Y lo otro es cómo nos afectan los comentarios de los familiares. Porque ¿quién cree usted que se opone a nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor? Primero el esposo. Vamos a hablar del cónyuge. Mire, mi hermano, esto es una batalla, y por eso le hablaba, una batalla. Primero el cónyuge. Y no te estoy hablando de, no, que él siempre me dejó ir a la iglesia, él nunca se opuso. No te estoy hablando de eso. Porque aquí vemos gente que venimos a la iglesia y peleamos igualito. Y los dos venimos. Te estoy hablando de esas luchas que se dan en nuestro carácter, en nuestro ego, en nuestro yo, que impiden que el carácter de Cristo realmente sea modelado en el nuestro y nosotros entonces podamos estar firmes ante esas críticas y esos cuestionamientos. Esa es la segunda. Y la tercera, ya les voy a decir cuál es la tercera. Y la tercera es cómo nos ven a nosotros las personas que nos conocieron antes de que Cristo se manifestara en nuestras vidas y que una vez conociendo nosotros que todo esto tiene un tiempo de espera, ¿qué tan pacientes somos para esperar que se cumpla la promesa que Dios hizo en nuestras vidas? Primero, cómo estamos afirmados en el Señor. Segundo, cómo nosotros realmente lidiamos con todas esas críticas. Y tercero, qué tan pacientes somos. Aquí vamos a quedarnos un ratico. ¿Cómo está nuestra paciencia en la formación de nuestro carácter? Mire, todo lo que nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, de José, ¿cuántos años tardó José para poder llegar a Egipto? ¿Cuántos años cree usted que tardó José para llegar a Egipto? Recordemos que era un jovencito de 17 años y después tenía 30 años. ¿Estamos hablando de cuántos años? De 13 años. ¿Cuántos años pasó David para ser realmente el rey en Israel después de haber sido ungido? 14 años. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel? En este caso Josué, que él fue el que introdujo al pueblo. 40 años. Y así sucesivamente nosotros vemos las victorias del pueblo del Señor con el propósito del Señor, con el cumplimiento de la palabra del Señor, que todas llevaban sus años. E incluso, ¿cuántos años pasamos nosotros para poder asumir la mayoría de edad? Y decir, somos responsables ahora de nuestras acciones. ¿Ah? O sea, no es de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué queremos todo de la noche a la mañana? Porque nos cuesta entender qué es el propósito de Dios. Mire, tenemos una batalla campal como creyentes entre nosotros mismos. Es una lucha, ¿verdad? Es una guerra también. Y vivimos en esa comparación, y vivimos en esa competencia, y creyéndonos a veces quién es mejor y quién. Y este reino no es nuestro solamente. Nosotros somos, ¿qué? Cooperantes en el reino. El Señor dijo, mi reino se ha acercado a ustedes. No digo, ustedes son los dueños del reino. Y a veces nos queremos hacer como que somos los dueños del reino. Hay unos que se atreven a decir, yo soy el hijo preferido del Señor. El Señor no tiene hijos preferidos. El Señor tiene íntimos. ¿Qué es un íntimo del Señor? Uno que no se suelta del Señor. Uno que sabe que todo va a tener su tiempo. Mire el caso de Job. ¿Qué nosotros podemos ver en la vida de Job? ¿Ah?
Aquí, para los que piensan que no les puede salir nada mal. Mano, son ejemplos. El mismo pueblo de Israel, ¿cuántas derrotas no vivieron ellos también? Y Dios estaba con ellos, porque no era que Dios no estaba con ellos. Lo más tremendo también de la palabra que nosotros leímos ayer, que Josué y Caleb, cuando ellos le dicen al pueblo, mira, nosotros lo que tenemos que tener confianza, ¿qué? En Dios, ¿verdad que sí? Porque Dios ya nos dio una palabra. Y lo otro es reconocer que Dios está con nosotros y ellos no tienen a Dios. Allí sí entra. ¿Por qué? Porque ese era un pueblo contrario a Dios más bien. Ahora, en el caso nuestro, como hijos de Dios, a veces yo veo con preocupación que nos cuesta tanto enfrentar una situación difícil. Y uno ve como el que no tiene a Cristo, ¿vale? Como que sabe enfrentar más el conflicto y el problema. Al menos buscan un psicoterapeuta para que les ayude con una problemática que están atravesando emocional. Entonces, ¿a qué nos lleva a la conclusión esto? O sea, que no hay simientes o no hay fundamentos realmente fuertes, fundamentos firmes que nos hagan verdaderamente, oye, mantener. Ahora, una vez que nosotros identificamos estos 3 puntos, ustedes los están identificando, ¿verdad que sí? La pregunta también que debemos hacernos, ¿cómo hacer para nosotros contrarrestar esas situaciones? Porque ya tenemos que hay 3 problemáticas, ¿verdad que sí? Una, que de repente no estamos bien firmes en el Señor. 2, que no estamos preparados todavía para aceptar las críticas y los cuestionamientos e inclusive que la gente dude de nuestra unción. Y 3, ¿cuál fue el tercero? La paciencia. Ahora, vamos a ver cómo hacer para contrarrestar estas situaciones. Ahora, ya que ellas forman parte de nuestra conducta, porque son conductas que nosotros manifestamos, no es una cosa que yo diga, bueno, no, eso no se nota. Claro que se nota. Primero, nuestra fe en el Señor se nota, mi hermano, con nuestras acciones. Segundo, nuestro comportamiento con la familia lo nota la gente, lo nota nuestra familia, inclusive nosotros. Y tercero, qué pacientes somos. Mire, en estos días, en el discipulado pasado, por cierto, Samuel hizo un reel de ese discipulado, un corto video donde cuando estaba aquí diciéndole, o sea, si el hermano no te saluda, salúdalo tú. Y él hizo un corto de eso. Inmediatamente tú lees los comentarios. Ay, sí, que por eso es que yo no fui para la iglesia, porque llegué a la iglesia y no me saludaron y que los hermanos tal que esto. Yo entiendo eso de un carnal, de verdad, porque no conocen al Señor. Y es cierto, la gente está muy golpeada, muy maltratada. Pero de un discípulo, de un líder, de un cristiano que tiene tiempo ya escuchando al Señor que diga, me voy porque no me saludan o me voy porque me llamaron la atención. Mire, aquí yo tuve un grupito de personas que, naguará, gracias al Señor que emigraron, ¿vale? Oye, porque como pastora y oveja que se le vuelven a uno duras, en serio. Mano, se vuelven duras, incluso no se congrega y no digo, ay, no, hermano, no estaban fuertes en el Señor. Siempre, cada vez que yo daba un discipulado, era la misma. La palabra, la pastora no ha hecho palo, nunca es, la palabra me confronta, no, me echaron palo. Y me acuerdo que eso infectó un gran grupo de creyentes dentro de la iglesia. Era algo así como que la gente tenía miedo de hablarme porque como que yo era la mala. La pastora es mala, la pastora no escucha, la pastora no habla. La pastora y yo decía, ya, ¿qué está pasando? Claro, una raíz de amargura contamina a todo lo demás. Por eso siempre busco decirle a la gente, mire, yo puedo tener un temperamento bastante difícil porque nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro temperamento. Mi carácter, bueno, quien me conoce a mí hace 17 años sabe que yo no soy la persona que yo era hace 2 años atrás, lo saben, porque nosotros vamos todos los días en constante transformación, ¿verdad que sí? Entonces, imagínense que la persona sigue todavía siendo discípulo, pero todavía sigue sintiéndose que le están echando espalo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todavía su conducta no ha cambiado, que sus emociones lo manejan completamente y que sus sentimientos están todavía marcados. Ahora, no necesariamente marcados por una palabra que nosotros hayamos soltado, sino por sus costumbres, por su cultura, por su crianza, por los traumas. ¿Se acuerdan lo que nos contaba el apóstol? De una persona que es trauma. Mire, esto a mí me movió bastante ese día cuando el apóstol dice que una persona se comporta de la manera en la edad, o sea, de la edad cuando ocurrió el trauma. Y es cierto. Yo veía eso porque yo decía, ciertamente a mí como me abusaban tanto desde niña, cada vez que alguien venía a acercarse, a abrazarme, a mí no me gustaba, porque eso me hacía como que defenderme.
E incluso cada vez que yo escuchaba una información de que violaron a una niña o violaron a esto, yo siempre decía, ojalá lo maten, lo destruyan, porque eso era lo que había generado en mí, el deseo de venganza. El Señor sanó eso, gloria al Señor. Ahora yo siento otras cosas, ya yo puedo abrazar, puedo besar, o sea, tengo otro comportamiento. Pero yo he lidiado con gente que en la primera de cambio, cuando le dice algo, se comporta como un niño. Cuando el apóstol decía esto, yo decía, está revelando el trauma que tiene cuando niño. Tengo un niño que cuando, sí, que son adultos, porque son adultos, no son niños, tú le dices algo, no, ya va, esto no es así. O sea, yo digo, ya va, no, son corregibles porque tienen dentro de su vida eso. O sea, no me gusta que me hablen feo, no me gusta que me digan nada. Entonces, esas actitudes que nosotros todavía tenemos que corregirlas, porque ellas forman parte de nuestras emociones y forman parte también de nuestras almas, porque son conductas, y por supuesto también ellas van a ser influenciadas por ataques satánicos, mi hermano. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros sufrimos un ataque diabólico? Cuando tenemos una ruptura o algo que no hemos sensibilizado realmente nuestro oído al Espíritu Santo. Nos defendemos, ¿verdad que sí? Y comenzamos a pensar y a pensar, oye, no me debieron tratar así, ¿por qué me hablaron así? ¿Por qué esto y por qué aquello? Entonces, eso nos va a ayudar a liberar. Primero, a que la gente no hace cosas, o sea, la gente no dice cosas para herirme, la gente hace cosas. Por eso cuando yo aprendo eso, el comportamiento humano mío y el del otro, voy a tener más compasión también por la gente. Esos ataques, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dificultades sirviendo al Señor, sentimos como que antes de yo ser cristiano, a mí no me pasaba esto. O si yo no fuera cristiano ahorita, yo no permitiría que me hicieran tal cosa. Conozco cristianos viejos, y digo viejos, que usted los escucha hablar y hablan de esa forma. Dicen, mire, si yo no fuera cristiano, usted no sabe lo que yo haría si no fuera cristiano. Y comienzan incluso a hablar de sus testimonios cuando no eran cristianos, y una persona espiritual percibe la alevosía que tiene esa gente cuando está hablando. Yo lo experimenté mucho cuando íbamos a los centros de rehabilitación. No sé si alguno de ustedes vio un centro de rehabilitación. Mire, yo me ponía a conversar con ellos y había uno en específico que cada vez que yo iba a ese centro de rehabilitación, él hablaba conmigo de una manera, me contaba todo el tipo de drogas que él había consumido y cómo las preparaba y todo, y hacía todo, y las preparaba así, y la agarraba así, y yo podía percibir en él como el éxtasis y la excitación que él tenía solamente contándomelo. Y después decía, pero gloria al Señor, que el Señor me libertó. Ven. Entonces, diga, conductas. O sea, nosotros somos conducta. Nosotros no solamente somos personas que hablamos la palabra, no. Nuestra conducta habla lo que nosotros realmente vivimos. Por eso es que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, pero nosotros nos mostramos tal cual somos. Realmente la gente, o sea, el árbol bueno va a dar ¿qué? Frutos buenos, pero el árbol malo ¿qué va a dar? Frutos malos. Por eso es que como discípulos del Señor tenemos que saber que vamos a dar fruto. Ahora, hice mención hace un momento, o lo hice creo que fue ayer, sí, cuando hablaba de que el problema es creer que no vamos a tener problemas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí no tienen problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Y a veces hay gente que tiene inclusive problemas más grandes que los que tenemos nosotros. Y otro problema que vamos a tener es también pensar que las cosas nos van a salir bien en todo momento. Pues no es así. Porque cada vez que hay una dificultad, lejos de nosotros preguntar ¿por qué me pasa esto? Debo más bien es aprender de esa experiencia que estoy viviendo y tener una afirmación del para qué estoy viviendo esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de esto también? ¿Y qué parte de mi vida Dios va a usar? ¿O qué historia de mi vida Dios va a usar? ¿Para qué? Para destruir todo lo que el enemigo siempre ha querido hacer. Porque si hay algo que les quiero comentar, es que hay momentos donde Dios permite
que el enemigo se levante en contra nuestra, e inclusive lo hace también a través de las personas más amadas por nosotros, y que ese motivo es justamente para buscar desarmarnos, para desarmarnos. Mire, por eso es que la Biblia habla de la armadura del cristiano. La Biblia habla acerca de fortalecernos en la oración, ¿verdad? ¿De fortalecernos en qué? En la palabra, de fortalecernos en la fe, porque esa es la forma que nosotros tenemos de tener un corazón conectado al corazón de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este discipulado? Número uno, que aprendamos a vivir una vida consciente de lo que Dios nos ha hablado. ¿Sabes lo que Dios te ha hablado ya de ti? Número dos, saber que Dios siempre cumple todas sus promesas. Él no deja caer ninguna a tierra. Que los sueños que Dios depositó en tu vida acerca de la salvación de tu familia, acerca de tu crecimiento personal, acerca de tu crecimiento espiritual, se van a cumplir, sí, porque sí. Y número tres, que reconozcamos en este momento que Dios siempre ha estado con nosotros. Él ha permanecido y permanecerá. Y algo interesante, inclusive lo compartí ayer, que nosotros tenemos ínfulas como que si nosotros estamos buscando a Dios. ¿Cuántos aquí están buscando a Dios? Nosotros andamos buscando a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Pero ese es un lenguaje que venimos arrastrando por miles de, digamos, de denominaciones. No, el día que yo busqué de Dios, no, Dios nos estuvo buscando durante tiempo hasta que nos dejamos alcanzar. Hasta que tuvimos realmente ese encuentro con Él. En el discipulado pasado yo le decía que Cristo es el modelo. Cristo es el que nos proporciona la salvación. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de la salvación. Entonces hay que estar consciente de eso. Ahora, ¿cómo yo puedo entonces decir que este mundo puede ser convencido de la salvación? Si no tienen el Espíritu. No, ellos no lo tienen. ¿Cómo van a ser convencidos? A través de nuestra vida llena del Espíritu, a través de nuestra vida realmente en cumplimiento del propósito de Dios. Vean, hace años yo escuchaba siempre también una hermana nuestra, que cada vez, ella cambiaba de carro todos los años ella cambiaba de carro. Ella nunca le daba la cola a nadie, de verdad, a nadie. Y Dios sabe que lo que estoy diciendo no estoy mintiendo. Pero una persona que tenía ya el horario cronometrado, a las 7 en punto llegaba, a las 8:30 ella se iba. De hecho, el reloj en esa iglesia quedaba en toda la puerta, sí. Y ella era parte, digamos, de la comitiva de liderazgo. En esa iglesia no tienen así liderazgo, tienen directiva. El pastor, el copastor, el diácono, esto y aquello. Y ella era una diaconisa. Y siempre tenía eso. Y cada vez que ella cambiaba de carro, ella llegaba, quiero darle la gloria a Dios porque Dios me dio una bendición, tengo un carro nuevo. Pero nunca montó a nadie en su carro. Porque veía la bendición como un carro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la bendición como un carro? O como una casa. Es más, los guardias, ¿tuviste los guardias? Cuando estábamos pasando por una alcabala. Hoy en día han tomado eso como Tomaron eso ya. la bendición no relaciona. Dame una bendición. Una bendición Te ahí. piden de esa manera ahora en los puntos de control. El pastor le dijo así, lo único que te puedo dar en estos momentos, una bendición, Dios te bendiga. Y se lo dijo, porque plata no tengo en efectivo. Se lo digo así, porque lamentándolo mucho, la gente ha utilizado la palabra bendición con recursos económicos. Ahora, ¿quién sabe lo que significa realmente la bendición de Dios? Es la respuesta a la obediencia. Mire, Dios bendice en la obediencia, Dios no bendice más nada. Por eso cuando nosotros diezmamos, lo hacemos es ¿por qué? Por obediencia. ¿Por qué usted cree que el diezmo es tan atacado? Porque la gente no quiere que nosotros obedezcamos a Dios. No, porque el diablo no quiere que nosotros obedezcamos a Dios. El diablo quiere que nosotros estemos en desobediencia a la palabra de Dios. La palabra está escrita. Ahí no hay que sacarle, porque si no diríamos nosotros, bueno, eso pertenece al antiguo, pero nosotros sabemos que el antiguo pacto es la sombra de lo que habría de venir. Y todo lo que está acá en el antiguo se cumplió acá. Pero no quiere decir que porque ya se cumplió, entonces nosotros listos, cerremos la Biblia y más nunca la abramos y no tengamos entonces un manual que nos conduzca, que nos dirija. Este es el manual del pueblo de Dios. Sigue siendo el manual todavía para los judíos inclusive, que no han aceptado todavía a Cristo como el Mesías, que ya vino, porque ellos todavía esperan uno que venga. Ellos utilizan
todo el antiguo pacto. Ellos hablan de Moisés, hablan inclusive de Abraham, hablan de Jacob, de todos los patriarcas, de todos los profetas. ¿Por qué? Porque ellos le dan credibilidad a todo lo que ocurre ahí, porque esas palabras se han cumplido y se van a seguir cumpliendo, porque hay promesas acá que todavía están por venir. Por ejemplo, la venida de Cristo nuevamente por nosotros, la iglesia de Él. Amén. Ahora, hay algo que quiero compartir con ustedes acá. Dice, dice, y número 3 es que reconozcamos que Dios siempre ha estado con nosotros y ha permanecido con nosotros. Él siempre ha estado. También contamos con un pueblo de Dios en todo el mundo. En todo este planeta Tierra hay hombres y mujeres de Dios, donde nosotros estamos orando los unos por los otros. Eso nos ayuda ¿a qué? A ser discípulos realmente. Porque un discípulo que es comprometido con el evangelio, comprometido con la gran comisión, comprometido con la palabra del Señor. Ahora, esto que quiero compartirles dice que no todo estancamiento es prueba y no todo proceso difícil es señal de que viene algo mayor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Algo mayor viene. Y le hemos dicho. No, de seguro que lo que está viviendo es porque algo grande viene. Y no siempre va a ser así. No siempre va a ser así, porque hoy muchos buscan palabras motivacionales para calmar lo que deberían corregir. Mijos, y tenemos congregaciones repletas ahorita de esto, de gente que ya no confronta. Mire, el pecado se ha difuminado de una manera tremenda dentro de nuestras congregaciones y nosotros sencillamente no vamos a decir nada. Incluso yo le di una dirección a mi discípula que está organizando el cumpleaños, porque a veces llamamos la libertad como que somos libres, pero usamos la libertad ¿para qué? Para libertinaje. Y de eso hay que tener mucho cuidado, porque una cosa, mi hermano, es la libertad y otra cosa es ¿qué? El libertinaje, y tenemos que tener conciencia plena de eso. Ahora, no quieren dirección, quieren alivio, no quieren ser confrontados, quieren ser aplaudidos. ¿Aquí cuánto les gusta que los confronten? Pero debería empezar a gustarle, porque cuando a mí me confrontan, yo soy corregida, pero si me aplauden, ¿qué es? No es solamente lo sigo haciendo, el ego sigue aumentando y siento como que yo soy la única persona que lo sé hacer bien. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Pues la experiencia de nuestros hijos cuando nosotros Ajá. lo corrimos, que crecen y se convierten. No, exacto, no corrijas a un hijo tuyo para que veas. El hijo crece y se convierte en vergüenza para la madre. Así son los discípulos. Si un discípulo, bueno, un discípulo no un creyente, porque un discípulo es formación. Pero si un creyente que puede estar en liderazgo, puede ser pastor, apóstol, maestro, X, porque aquí no nos escapamos ninguno de nosotros, no es corregido, no es confrontado, mi hermano, se envanece. Siente como que lo único que quiere son ¿qué? Los aplausos. Y los aplausos, mire, a mí me gusta mucho una palabra de un pastor que dijo, que contaba el testimonio de un joven que había ido a un congreso de jóvenes, iba a predicar y pasaron varios predicadores. Entre esos predicadores, bueno, él era el último y sabe cuando eres el último quieres como que impactar, o sea, según tú, quieres impactar. Y él pensaba que iba a impactar porque lo habían dejado como que él era el estelar, él era el estelar. Y dice que cuando se subió, ese hombre no le salió palabra, estaba hablando y no sabía ni lo que estaba diciendo, se le confundió por completo el tema. Dice que se bajó avergonzado, se bajó humillado y le dice al pastor, pues que fue el que lo invitó, y el pastor le dijo, ¿tú sabes cuál fue la diferencia? Que si hubiese subido así como tú bajaste, otra cosa se hubiese mostrado. ¿Qué pasa con nosotros cuando no somos corregidos o no somos confrontados? No somos confrontados. Si lo único que buscamos son ¿qué? Que nos aplaudan. Mire, yo como pastora, que de repente me gusta mucho inspirar, motivar, a veces yo digo, oye, gracias al hermano por hacer tal cosa, el hermano porque limpió. Pero imagínense un día que yo diga, ¿no creen ustedes que el servicio solamente venía aquí a servir una taza? Eso lo dices por mí. Vean, no te dejas corregir. No te dejas corregir. Y eso es peligrosísimo, porque eso muestra ¿qué? Una conducta. Y esa conducta, ¿qué es lo que hace? Mostrar el carácter realmente. Hay un discípulo que él salió de aquí también, gracias a mi Señor, está bien. En estos días iba a tomar la cena del Señor y me pasó la predicación del pastor donde él está congregándose. La tremenda enseñanza.
Yo dije, vamos a tomar la cena y voy a tomar esa enseñanza para ministrarla también a los discípulos, para recibir la cena del Señor. Y él me dice, mamá, yo te quiero pedir perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Yo quizás nunca te lo había dicho. En mi corazón no había nada, porque yo procuro mantener un corazón sano. ¿Por qué? Porque la falta de perdón daña a quién, al que no perdona. Y yo le dije, hijo, te perdono. Si no le voy a decir, no, ya te perdono. No, te perdono porque ciertamente es necesario que esto y aquello. Pero eso es aceptar la corrección. Porque en el momento no la aceptaba. Casi como que no me quieren. ¿Por qué? Porque yo siempre lo aplaudía. Qué bueno, este muchacho predica buenísimo. Ese carajito tiene una unción tremenda. Ese muchacho va a llegar a las naciones, ¿saben? ¿No? Pues los pastores, en nuestro deseo de motivar, le decimos lo bueno que ellos van a hacer. Pero el día que le dice lo malo que está haciendo, ahí es que se muestra. No, ahí se muestra el carácter. Porque hay gente que tú le corriges y acepta lo malo que está haciendo. Y cuando lo acepta, ahí es donde viene verdaderamente ¿qué? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, el problema es que la motivación sin corrección, por eso hay que motivar y hay que corregir, acaricia la herida, pero no la sana. Entonces, tenemos mucha gente enferma dentro de nosotros todavía. Tienen heridas, pero no están cicatrizadas, no están sanadas. Sencillamente cuando se le medio toca otra vez, se sangran otra vez por esa herida. Y una herida que no se sana, ¿qué pasa? Se infecta. Y una infección puede producir la muerte. El pueblo de Israel hacía eso, se quejaba, juzgaban a Moisés, ignoraban sus propios errores y buscaban palabras que confirmaran lo que ellos querían oír, no lo que necesitaban cambiar. Y eso lo vemos también incluso en la enseñanza que nosotros dimos ayer. ¿Qué sucedió con ese pueblo de Israel que estaba en el desierto cuando Caleb y Josué dijeron, sí, podemos entrar? Ellos se molestaron y quisieron más bien matarlos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo, sino que ellos querían era oír, pero no querían cambiar. Ahora, hay una verdad que cuesta aceptar. No todos están en prueba por un propósito mayor. Si sienten que estás en prueba por un propósito mayor, algunos están en proceso porque tienen que aprender también ¿a qué? A sembrar bien. Vean, cuando se dice que no todos estamos en prueba por un propósito mayor, la prueba no es para darte algo mejor, la prueba es para mejorar nuestro carácter, que es distinto. O sea, siempre todo va a ir conectado es al propósito de Dios. ¿Para qué Dios prueba a un hombre? Para mostrar su soberanía. ¿Para qué Dios probó a Job, por ejemplo? Cuando Satanás se le apareció allá y le dijo, ¿has visto el Señor le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Así, quítale lo que tiene para que tú veas que deja de servirte. ¿Qué fue lo que Dios hizo con él? Le permitió que le tocaran todo. Pero Dios, ¿qué estaba mostrando allí en ese momento? La fidelidad de Job. La fidelidad de él. Porque él iba a permanecer con Job fuera lo que fuera. Porque si usted lee realmente el libro de Job, usted no lee que Job decía, ay, Dios me ama. No, al principio sí. Dios dio, Dios quitó. Pero ¿y después qué decía? Queja, más queja. Los amigos de Job venían a alimentar todavía eso. Y seguro que estás en pecado, que lo que hiciste fue por esto, que Dios te está castigando. No. Y al final sí, oye, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mire, nosotros vamos a tener que llegar el momento que digamos, oye, Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Qué diferente. Porque cuando yo digo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos oído de Dios? ¿Y qué es lo que realmente nosotros queremos de Dios? ¿Sí? ¿Qué esperamos de Dios? Mire, una de las crisis más graves que nosotros tenemos es esperar que Dios venga resolviendo los problemas. Hay problemas que Dios no los va a resolver, los resolvemos nosotros. Mire, para empezar a desbaratar todas esas fábulas de que no, Dios me quiere prosperar. Dios te quiere prosperar. Dios te dio bendición a ti. Las bendiciones te alcanzarán donde quiera que vaya. Eso no significa que Dios te quiera prosperar. Dios lo que quiere es que tú asumas tu responsabilidad. Que yo asuma mi responsabilidad. Por ejemplo, una persona que no trabaja, ¿qué va a tener? Nada. Ahora, ¿quién resuelve ese problema? ¿Dios o nosotros? Yo. Una persona que nunca administra, ¿qué es lo que va a tener? Deudas.
ruina, no va a alcanzar nada. Y ahí es donde esa persona se sale verdaderamente del propósito de Dios y entra dentro de su propósito. Tengo que trabajar más porque tengo que producir y tengo que hacer tal cosa. Y si a veces diezma, oye, y eso que yo diezmo, pero yo no sé qué pasa, porque el diezmo como que es mentira. Mire, yo he conocido gente que saca cuenta. Bueno, si es al 100 por 1, yo le doy a Dios 100, Él me da 1001. Cosas como esa. Entonces, así no funciona el carácter del Señor para nosotros. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si siembra desorden, ¿qué vamos a cosechar? Caos. Si siembra rebeldía, ¿qué vas a cosechar? Estancamiento. Si se siembra ego, se va a cosechar soledad espiritual. Eso es lo que vamos a cosechar. Por eso es que no existe entonces el propósito de Dios en nuestra vida. Si la siembra no va acompañada de la voluntad de Dios, nosotros no estamos sembrando entonces en el reino del Señor. Estamos sembrando en nuestro propio reino, porque nos hemos construido un reino, aparte del reino del Señor. Y eso es tremendo, cuando nosotros descubrimos que no hemos estado trabajando para el dueño de la mies. Mire, que hagamos cosas creyendo nosotros también, que la estamos haciendo para el Señor, no significa que Dios las apruebe. Y aquí hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuántas veces nosotros, no es que yo estoy haciendo esto para el Señor, y el Señor sabe en nuestro corazón si realmente lo estamos haciendo como para el Señor o sencillamente para ser vistos por los hombres? Miren, Mar, el domingo pasado me llevó para allá, para la esquina, porque él quería que orara por él, porque él me dice, se está cumpliendo la palabra que Dios nos dio. Eso es bueno cuando tú reconoces que Dios te dio una palabra, pero tienes que saber que esa palabra es para el cumplimiento de su gloria, no de la tuya. Cuando tú entiendes eso, lo demás fluye, ahí sí fluye. Vas a tener que esforzarte, sí, vas a tener que ser valiente, vas a tener que, mira, resistir la tentación, vas a tener que aprender a superar las diferentes dificultades, porque esa es tu responsabilidad, pero no te vas a olvidar nunca de que el que te dio la palabra es para su propósito. Porque esos espacios necesitan hombres de Dios que no se vendan. Nuestras universidades necesitan hombres y mujeres de Dios que no se vendan. La política necesita hombres y mujeres de Dios que no se vendan. Todos los escenarios necesitan hombres y mujeres de Dios que no se vendan. Mire, hubo un congresista brasileño, Malafaia, no sé si ustedes escucharon de ese hombre. Ese hombre fue tremendo. Ese hombre fue tremendo, ese hombre llamaba las cosas por su nombre y fue uno de los más votados en Brasil. Pastor Malafaia, ubíquenlo. Usted lo escucha de llamarle a Lula de ladrón. Así mismo. Pastor, es que lo que... Mano, ¿cómo le va a llamar por otro nombre? Si eso es lo que están haciendo. Cuando querían aprobar el matrimonio igualitario. Usted sabía que en Brasil no se casan los hombres con hombres. Y es un país desordenado por completo. Eso es un caos, pero allá no se aceptó. ¿Por qué? Porque se levantaron estos diputados, hombres firmes en la palabra y dijeron, no, aquí no. Aquí los valores son de la familia. ¿Y qué hicieron? ¿Montaron a Bolsonaro como presidente? Ese equipo, ese ejército de políticos cristianos, montaron a Bolsonaro como presidente. ¿Por qué? Porque ellos le brindaron su apoyo. Y el día que Bolsonaro se le volteó, ¿qué hizo? También, ven acá, contigo no andamos. Porque no se trata ya del partido, no se trata del ideal que tiene el partido. Se trata de nuestra fe, nuestra convicción. ¿Para qué estamos en los lugares? ¿Por qué estamos en los lugares? Y eso es importante nosotros también descubrirlo. Nosotros vemos un José. José era o no era un gobernante. Pero él gobernaba ¿para quién? Para Dios, él era un gobernante de Dios. Es más, cuando Faraón le dice, ese hombre que tiene temor de Dios y ese Dios que es el que no va a prosperar, es tu Dios, bueno, haz tú eso. Y no fue eso lo que hizo. ¿Cuántos años vivió ese pueblo en quietud? El pueblo de los hebreos, el pueblo de los israelitas, por causa de ese hombre. Pero fue tratado, fue probado, fue procesado y no necesariamente era para algo mayor, no, era para que se manifestara la gloria de Dios, que fue lo que se manifestó en la vida de José. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente hoy, dispuestos a decir, mira, yo quiero sembrar diferente, yo quiero sembrar orden, yo quiero sembrar obediencia, yo quiero sembrar humildad? Porque congregarse no es solamente consumir mensajes motivacionales, congregarse es permitir que Dios
use a líderes y pastores para decirte, esto estás haciendo mal y esto tienes que corregir y por acá no es. Pasa que no queremos que nos digan eso. Miren, nada más el domingo. Aquí yo tengo, celebrando el tercer domingo es este va a ser el tercer domingo. El cuarto. El domingo que el apóstol estaba acá. Yo le estaba comentando a Liliana, yo gracias a Dios que el apóstol predica larguísimo. Porque si soy yo la que estoy predicando, aquí llegó gente cuando... Mire, un servicio que empieza a las 9 y te voy a hablar de gente cristiana, no te voy a hablar de gente que no es cristiana. Cristianos, porque el que no es cristiano yo lo paso. Y sin embargo, bueno, pero no son cristianos. Aparecen en los servicios a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Y yo. Entonces este domingo, yo dije eso, ¿verdad? Y busqué suavizarlo con la gracia, ¿no? Pero la verdad. Oye, eso muestra nuestro carácter. Y puse un ejemplo, un profesor, que el tipo, no sé ni qué religión tiene, pero el tipo en la universidad, vaya y pregunte usted por ese hombre. Ese es el hombre más puntual que puede tener esa universidad. El hombre, y no voy a hablar de puntualidad aquí porque el que llega aquí más temprano, pues tenemos nuestras conductas también, porque son impropias a veces, cuando creo que yo soy el mejor, porque yo no. Pero yo estoy hablando de carácter, o sea, cuando una persona se acostumbra a no entrar en el tiempo de la adoración. ¿Usted sabe lo que significa la adoración congregacional? Mire, le voy a decir una cosa, yo creo que eso está más grande, que muchas veces, no la palabra porque la palabra es la vida del Señor en nosotros, pero muchas veces lo que mucha gente cree. Mire, ese es un tiempo donde nosotros le estamos ya adorando al Señor. La palabra es lo que recibimos del Señor, pero la adoración es lo que nosotros le damos al Señor. Entonces, un discípulo tiene que dejarse corregir, tiene que saber que hay cosas en la vida que nosotros, como yo le decía, este año yo decido en mi vida comenzar a saludar más, porque yo tengo que saber qué cosas estoy haciendo mal y corregirlas. Pues imagínate, yo me paso toda la vida. Bueno, yo soy así, porque yo decía eso. Es que yo soy tímida, es que yo soy penosa, hasta que yo decía, no, yo lo que soy una complejada. Y una complejada sin motivos, porque al final de cuentas, cuando yo llego a un lugar, esa es la pastora. Dígame cuando hablo, ella es la de tal cosa. Ay, esa voz yo la reconozco. Entonces, si ellos me reconocen, ¿por qué yo no me reconozco a mí misma? Porque hay ego todavía en mi corazón. No es solamente humildad. A veces disfrazamos la humildad o el ego de humildad. Decir, es que me da pena. No me da pena. Es que a veces uno no quiere ni saludar a la gente y eso no está bien. Ahora, por eso muchos se incomodan, se ofenden y juzgan inclusive a quien los corrige, cuando en realidad Dios les estaba marcando el camino de transformación. Hay una diferencia clave que pocos entienden. El propósito mayor es lo que Dios quiere hacer a través de ¿quién? De ti, diga, ese es el propósito mayor. Lo que Dios quiere hacer a través de mí. Ahora, el propósito interno es lo que Dios quiere hacer en ti. Es muy diferente. Si el propósito interno no se cumple, el mayor se retrasa. O sea, si no soy transformado, el mayor se va a retrasar. Si en mi vida no hay un cambio interno, si yo no tengo una conducta distinta, el propósito de Dios nunca se va a ver. ¿Sabe por qué? Porque el que es fiel en lo poco, también Dios lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Dios no pone mucho en manos de alguien que todavía no supo cuidar lo poco. Por eso cuando hablamos del propósito, de los sueños de Dios. Mire, hay gente que dice, oye, pero ¿por qué en la iglesia hay unos hermanos que son tan bendecidos? ¿Y qué? Bendecidos. No, es que son gente fiel en lo poco y Dios los pone en lo mucho. Eso así funciona. Yo tuve una discípula, ella se fue del país también hace años. Esa mujer iba conmigo. Yo tuve un tiempo que yo viajaba mucho. Iba a Puerto Ordaz, iba a Ciudad Bolívar, iba a Tumeremo inclusive. Llegué a salir a otros lugares a predicar. Y ella siempre iba conmigo. Siempre. Y era lo más tremendo es que no tenía documentos. Siempre viajaba indocumentada. Tenía por ahí una cédula y con esa era que ella se movía. Pero nunca le pidieron papeles, gracias al Señor. Nunca le pidieron papeles. Esa mujer vivía pendiente mío del pelo, de la camisa. Yo siempre fui una mujer muy, no sé, muy descuidada. Ya no, gracias al Señor. Pero yo era muy descuidada. A mí no me interesaba salir sin sostén. A mí no me interesaba llegar y agarrar y me enchola, montarme en mi carro y andar en pijama. Y siempre mi esposo me decía, amor, tú no sabes, se presenta algo, si no sé qué. Yo, ay, no, siempre vivía así.
ella comenzó a decirme, mi pastora, ve, usted es una figura espiritual, no solamente pública, usted es una figura espiritual, usted, la gente va a hablar de Dios por lo que es usted. Y yo comencé a escucharla, a prestarle mucha atención. Mire, era algo impresionante esa mujer, en el cuidado que ella tenía hacia mi persona. Era una cosa impresionante. Pero ¿sabes qué pasaba también? Que después ella iba y hablaba. Todo lo que ella servía, todo lo que ella hacía y todas estas cosas. Y siempre cada vez que tenía sueños conmigo, pero el sueño era casi como que si yo era Isabel. Y es triste y lamentable porque si tienes digamos, buenas intenciones, pero no tienes una buena actitud, las buenas intenciones no bastan. Hay que tener una buena actitud. O sea, ¿para qué yo sirvo? ¿O por qué yo le estoy sirviendo al hombre o a la mujer que Dios está usando? ¿Para qué? Para bendecir mi vida. O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, no todos aquí. Su carácter, su obediencia, su sanidad interior y su sujeción. Dios no va a poner mucho en manos de alguien que todavía no supo cuidarlo poco. Por lo menos su carácter, su obediencia, su sanidad y su sujeción. No todos fueron parte de los 12 y no todos tampoco tenían que serlo. Algunos fueron Josué, otros fueron Caleb, apoyando sin envidia, otros fueron Aarón, sosteniendo brazos, y otros se enojaron porque su ego era más grande que su llamado. El verdadero despertar no empieza cuando Dios te cambia la posición, empieza cuando Dios nos cambia, ¿qué? El corazón. Es distinto. Tal vez no está estancado, tal vez está siendo más bien, ¿qué? Formado. O tal vez no estás frenado, sino más bien estás siendo formado, porque a veces tenemos también la tendencia, ¿por qué a mí no me mandan a hacer tal cosa? O ¿por qué yo esto y por qué aquello? Por lo menos en este ministerio tengo líderes que son muy diligentes en el sentido de que todo lo que van a hacer, todo, me lo pasan a mí primero, todo. O sea, no hay nada que se vaya a hacer, por ejemplo, en una actividad. Mira, mamá, madre, necesito que leas esto y me le des el visto bueno. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Y eso es correcto. Y no es porque se necesite control, sino que se necesita formación. Eso forma el carácter nuestro como líder. Esa es la formación de nuestro carácter. Hacer las cosas realmente bajo un liderazgo, bajo una autoridad. Mire, eso tiene respaldo bíblico. Hay gente que dice, ¿de dónde salen los padres espirituales? En la Biblia están. Elías, que era de Eliseo, su cobertura, su padre espiritual. ¿Qué es lo que le dice Elías a Eliseo? O Eliseo a Elías, Padre mío, o sea, no me pidas que te suelte, que te deje. No se lo dijo. ¿Qué es lo que era Timoteo de Pablo? Su hijo espiritual, dice, reengendrado. Ese ya lo había parido la abuela en el evangelio, pero después viene él y lo reengendra, lo toma como hijo. Ahí está la paternidad espiritual. Pero ¿cuánta gente se revela contra la paternidad espiritual? Inclusive están en congregaciones apostólicas, pero no creen en la paternidad espiritual. Critican y condenan la paternidad espiritual, por eso es que no son corregidos. Porque ¿quién puede corregir realmente? Un padre. Por eso que dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige y ¿qué más hace? Lo disciplina. Hay gente también que te llama pastor, pero no se dejan pastorear. ¿Cómo pastorea alguien que no se deja pastorear? Por eso es que un discípulo es pastoreado. Un discípulo es ¿qué? Moldeable. Un discípulo tiene características precisas. Tiene que tener ¿qué? Ser enseñable. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a ser enseñados realmente? Mire, yo todos los días digo, Señor, enséñame. De verdad, todos los días, Señor, enséñame. Yo tengo 2 discípulos ahorita que los tengo haciendo bosquejos y los felicito porque lo están haciendo mejor cada día. Pero yo les corrijo todo. Ortografía, coma, punto y coma. Les corrijo inclusive redacción. Les cuestiono cuando yo veo que hay información de la IA. Y no porque no la usemos. Claro que la podemos usar. Pero hay que ser analítico al menos. Hay que irse a la Biblia. Y les he preguntado, ¿verdad? ¿De dónde me sacaste esto? Esto no es de la IA. No, bueno, yo sí me metí en internet, hice esto y esto, pero esto lo hice, le doy el beneficio del amor. Pero hay que aprender a ser corregido. ¿Cómo nos podemos convertir realmente en lo que nosotros queremos llegar a ser? En el caso, por ejemplo, de ser buenos predicadores. Y vamos a hablar de predicación. Mire, el apóstol también nos enseñaba eso. Nosotros tenemos un público ahorita más exigente que nunca.
Mire, el apóstol, yo se lo dije a él el sábado. No sé cuántos se dieron cuenta. ¿El sábado fue, papito, el jueves? El jueves. ¿Quiénes fueron el jueves? Osman. ¿Quién más fue el jueves de aquí? Creo que fue Osman nada más. Y a ellos fueron. Y el apóstol, oye, tremenda enseñanza. A mí me sorprendió de verdad, porque él investigó y buscó. Pero él dijo algo, cuando él dijo, en las guerras que se están dando en Ucrania, Alemania contra Ucrania, yo dije, mi esposo está pelado. Porque la guerra no es Ucrania y Alemania, es Ucrania y Rusia. ¿Entiendes? Que tenemos un público exigente. Ahora, y si yo no lo corrijo a él, si yo no le digo, mire, usted dijo Ucrania y Alemania. Ahora imagínese, se pone bravo. Bueno, amor, tú todo el tiempo ridiculizándome, porque yo soy tu esposo. Pues, no, hay que corregir los discípulos. El discípulo se enseña. A veces yo tengo gente que están hablando una palabra y te dicen algo que no es. Más, yo le di un día al apóstol, oye, tienes que discipular tu equipo, porque me cambian los personajes, me cambian las parábolas, me mete para el otro lado. La gente tiene que ser enseñada y tiene que aguantar la corrección. Por eso yo le digo a uno, usted necesita aprender a escuchar. No, ¿qué tal? Que no sé, usted tiene que aprender a escuchar. Yo soy su pastora. Porque ahí es donde está el problema. Cuando la oveja cree que es el pastor. Mano, si yo estoy equivocada, usted tiene que orar por mí. Esa tiene que ser su posición. Ore por mí, ¿verdad? Pídale al Espíritu Santo, porque usted tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo, convéncela. Ella va a venir y yo sé que tú vas a convencer. Eso. Pero imagínate. No, usted tiene también que escuchar. Usted tiene que hacer qué. No hay sencillez en nuestro corazón. Y eso hay que aprenderlo, mis hijos. Y eso se ha perdido mucho en este tiempo. Mire, antes, un discípulo hablarle mal a su pastor. Mire, mi hermano, ahorita son unos irrespetuosos. Ahorita yo veo gente insana que no les importa criticar al pastor, hablar mal de pastor, hablar de su cobertura, irse para otro lugar y hablar mal de su pastor. Aquí yo no acepto a nadie que me hable, de nadie. Yo tengo a Yoleida y a Johnny que ellos vinieron, yo los vi a ellos en un ministerio. Yo nunca les pregunté las causas, los motivos, ni nada, por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Nunca me acerqué a hablar con los pastores, por qué se fueron, por qué no se fueron. Lo que yo sé es que los pastores llegaron un día, los bendijeron, los liberaron, los soltaron y aquí están sirviendo al Señor. Pero nunca me dijeron, mi pastor fue esto, la pastora habló esto, no se lo hubiese aceptado tampoco. Porque quien viene hablando mal de un pastor se vaya hablando mal de mí después. Y punto. Eso no es sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar las autoridades que Dios estableció. Mire, Dios estableció pastores y punto. Dios dijo, ¿para qué? Para que se apacenten las ovejas. ¿Quién va a dar cuenta por las ovejas? ¿Las ovejas? Los pastores. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. ¿Nos equivocamos? Claro. Esto no nos da libertad para pecar ni para andar hiriendo a la gente, es cierto. Pero hay momentos en nuestra vida donde nosotros, los pastores, fallamos. ¿Pero qué hace un discípulo? Aprende. Porque aún de la falla de su pastor va a aprender que su pastor es humano y no lo va a endiosar. No va a decir, es que mi pastor, porque hay gente también que tiene al pastor por encima de Dios. Y eso no es correcto. Eso no es válido, mis hijos. Porque Dios está por encima de todos nosotros. En el nombre del Señor. Amén.